ingenierías entre arquitecturas. Lo que pasa es que se nos exige la especialización. Claro. Por un asunto meramente objetivo y material, claro. y de representación de los campos en una sociedad. Sí, de acuerdísimo. Es justo lo que platicaba yo con Loncho y con Pedro. Cuando hablábamos de espacios experimentales de arquitectura, les decía yo justo que el arte, el gran lastre que está cargando todo el tiempo es que carga con su etiqueta, que realmente el arte debería ser simple y sencillamente la creación y la experimentación dentro de las posibilidades y de franquear esas fronteras que te ponen, ¿no? Pero ahí hay un asunto, y es que tienes que llegar también al problema del arte como política, es decir, las fronteras del arte, el arte mismo, la concepción del arte es político, y en ese sentido, pues los escolásticos ya dividían muy claramente según un credo muy diversificado y con unas condiciones históricas muy particulares, es decir, lo que se hacía, por ejemplo, en una congregación, digamos, religiosa, no se comunicaba sino meses después de lo que se estaba haciendo en otra congregación religiosa. En fin, ya están dividiendo las artes muy claramente según esa manera de transmitirlo. Y eso nos viene, es decir, la división de las artes, nuestras propias disciplinas, pues nos vienen de esa genealogía. Entonces negarlo sería ingenuo. Es lo mismo que es ingenuo, pienso, criticar una obra solamente por cómo está pintada o sin obedecer a las condiciones políticas en medio de las cuales ha sido creada esa obra, ¿no? Incluso sin cuestionar, es ingenuo no cuestionar cómo el trazo o la veladura o lo experimental en el texto es también un elemento político. Un trazo es político. La presión en el lápiz es político. Es decir, así es cultural, pero en buena medida esa es una adaptación de un ser que dentro de su cultura establece políticas para relacionarse. Por eso digo que es más político que meramente cultural. No es cultural, es específicamente una decisión que está modulada por una serie de cosas que es difícil a veces documentar, que a veces no vemos y que bueno que no veamos porque estaríamos locos, ¿no? Pero porque sería muy difícil tener esa cantidad de información y poderla hacer operar en un lugar tan bruto, ¿eh? No de brutalidad, sino en bruto. Claro. Que es la sociedad, ¿no? Porque tú lo que tienes que hacer en una sociedad es ir y presentar el documento y eso es todo lo que se necesita de ti. No que te pongas a discutir acerca de si el papel está chido o no, sino que entregues el documento. Es muchísimo más rico para la vida de todos nosotros, para el godín que te atiende y para tu godín precario. Claro. Que eres interiorizado, hablar sobre las calidades y el olor del papel, pero eso lo hace inoperante. Pero lo digo un poco porque a pesar de todo eso y a pesar de que olemos el papel o colocamos un trazo, esas también son decisiones que de algún modo pasan por un tamiz político que ya nos cuesta un poco de trabajo ver. La ingenuidad garrafal y yo diría hasta torpeza en el sentido de solamente concentrarse en si el cuadro es representante de los grandes genios de determinada época, es utilitario, es operante en la medida de esa ideología nada más, ¿no? Es decir, de esa línea ideológica. No digo que no haya ocurrido en la historia, pero evidentemente esa es la manera en la que las contradicciones se establecen, es decir, alguien que defiende una línea de pensamiento, pero no tienes por qué hacerle caso si tu línea de pensamiento es otra y le tienes que decir, no, tú eres ideología, no eres un crítico, o eres un crítico con ideología, o todo crítico tiene su ideología y entonces establece el juego, ¿no? El
arte contemporáneo, a pesar de que todo el mundo es artista y a pesar de que todos piensan, que todos pueden ser artistas, hacerlo pues no encierra ninguna dificultad creativa ni ninguna dificultad de talento, de preparación, que además ellos resumen como habilidades. El problema del conservadurismo, del liberalismo, no tiene que ver con si pones etiquetas o no. Es decir, un liberal absoluto pues, también pone etiquetas. Lo que pasa es porque el liberalismo y el conservadurismo son sobre todo entidades políticas, las dos maneras de asumir las relaciones con el Estado y las relaciones con el pueblo y el Estado y cómo se establecen esos vínculos, ¿no? Pero y entonces todos etiquetamos de algún modo según una determinada ideología que queremos tender hacia un lado o hacia el otro. Hay ideologías de izquierda que son absolutamente conservadoras. Conservan una idea de la etiquetación, por ponerlo en esos términos, de la etiquetación o de los conceptos que establecen la relación con el Estado, la relación con lo natural, la relación con lo social, ¿no? Claro. Y un sinfín de otras cosas, ¿no? Cómo entiendes el medio, cómo te educaron, qué es lo que estudiaste, si entiendes bien las características del campo, etcétera, etcétera. Yo tenía un taller que en realidad se me vaciaba porque la gente no entendía. Lo mío se llamaba laboratorio de situaciones. Entonces la gente decía que pasó de ser un taller, creo, de arte contemporáneo, se llamaba algo así, que ya es para el común de la gente, y ahora menos, pero en ese tiempo decían, ¿qué onda con esto? Entonces tenía que decir muchas cosas, enseñaba muchas piezas y eso, y pasó a ser más bien un proyecto que se fue convirtiendo en esa galería, el laboratorio de situaciones, que pasó a ser rearmable. Pero en realidad la gente, te digo, iba a esculpir, a tener un aprender objeto, a tocar guitarra o cosas así, que pues son muy válidas en una sociedad que está totalmente precarizada en términos de operación productiva y que tienen que ocupar su tiempo, la mayor parte de su tiempo, pues en llevar lo que les sobra, digamos, de su trabajo a su casa, ¿no? Claro. Entonces, el encuentro era muy interesante porque dialogabas un poco con los sistemas mexicanos, los sistemas de precarización mexicanos, pero dialogabas también con un deseo que no había desaparecido del todo en aquellas personas que se acercaban a ese lugar. Lo que no pasa en todo el mundo. Es decir, en la gente que iba, había al menos todavía un pequeño respiro de autonomía, no sé si llamarlo autonomía, pero sí de conmoción, ¿no? No sé si equiparar autonomía con conmoción, pero es que la conmoción te puede llevar a un cierto nivel de autonomía respecto a lo que hablábamos hace rato, respecto a cómo concibes tú el mundo. Como la noción de que hay algo más allá de lo que te han vendido, ¿no? Y esa conmoción te permite optar por al menos aplicarle una hora pues a saber cómo dar volumen a una figura. Claro. Y ahí estaban, el taller de pintura pues se superllenaba, los de serigrafía, los de escultura. Mi gran problema con estas cosas es que yo puedo soñar con un mundo hermoso. Se me puede ocurrir hacer una belleza de cuadro perfectamente bien pintado acerca de mi sueño. Pero si no establezco las condiciones con las políticas de lo real, ahí sí lo concreto, las lógicas de lo concreto en términos políticos, pues a la hora no se va a poder operar. Parece una contradicción lo que estoy diciendo y no creo que lo sea. Porque en efecto sí hay cosas que sí hay que operar. Por eso digo que el anarquismo, por ejemplo, estos pensamientos de autonomía, a la hora de nivelarlas con las necesidades de un Estado, ya no funcionan tanto porque pues sí tienes que regirlo de algún modo y tienes que administrar y entonces tienen que establecer. Ahora, lo que pasa es que acabas de hacer justo lo que yo hago cada rato. Dejo una idea a la mitad, ya no la termino y me brinco a otra idea que me está surgiendo, como que era más importante esta idea y entonces ya lo dejé a la mitad. Sí, perdón. Yo intento incluso siempre regresar, pero ya cuando ya me perdí en la tercera idea, ya digo, ¿dónde mierda yo comencé? ¿Qué hago aquí? Perdón. Ya dice bueno, que fuera más si me grave. pones una cuarta, yo ya... ya valió mal. Sí. Como si le hicieras al compact disc en el pavimento, en el asfalto. Exacto, ya valió, ya. Ya lo vamos a meter. Ya qué es lo que va a agarrar, nada. Pero sí, eso.